En el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37. Está después de Jeremías. ¿Ya lo tienen? Ok. Vamos a esperar que la hermana se acomode. Ezequiel capítulo 37. ¿Ya lo tienen? Ok. Me van a hacer el favor de leer el versículo 1, el 2 y el 3. Todos juntos a la de 3. 1, 2, 3. Léanlo, por favor. Lo voy a volver a leer yo porque parece que estaban hablando en lenguas. La mano de Jehová vino sobre mí. Me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasar cerca de ellos, a su alrededor, y vi que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Yo le respondí: Señor Jehová, tú lo sabes. Padre, en el nombre de Jesús, esta es tu palabra. En el nombre de Jesús, que no haya impedimento para que tu palabra cumpla su propósito. Que no haya ningún impedimento en este lugar, ni en mis hermanos, ni en su corazón, ni en su mente, de ninguna clase. Que tu palabra penetre, que tu palabra fluya. Sé que tiene poder, sé que estás aquí. Haz lo que tengas que hacer. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Amén y amén. Hace muchos años conocí a un joven cuya vida estaba precisamente como este valle, seco por dentro, desmembrado en su alma, desgarrado en su ser, solitario. Estaba sin esperanza, sin Dios, sin ganas de vivir. Y es exactamente esta imagen. El profeta Ezequiel es llevado por el Señor a este valle y le muestra una radiografía de la situación, de la condición humana en ese momento. Hoy el Señor quiere hacer algo especial. Hoy el Señor quiere mostrarte cuál es nuestra condición actual. Hoy el Señor quiere mostrarnos cuál fue tu condición actual. Perdón, ¿cuál fue tu condición? Pero más allá de mostrarte, hay siempre en Él una palabra de vida, hay una palabra de esperanza, hay una palabra siempre precisa de parte de Él. Este joven caminó por mucho tiempo en un valle de sombras, de muerte. Nació y creció dentro del seno de una familia formada por papá, mamá y 7 hermanos más. El más pequeño era él. La diferencia de edades entre sus hermanos y él
distanciamiento total de comunicación. No había comunicación en su vida, ni con sus hermanos, ni con sus padres. Esto provocó que aquel pequeño fuera creciendo con una inseguridad en su vida tremenda. No tenía apoyo, no tenía a nadie en quien apoyarse, no tenía a nadie a quien acercarse. Eso, aparte de lastimar su corazón, le fue creando falta de identidad, falta de cariño. Mas sin embargo, sus padres, buenas personas, que seguían la religión tradicional, la religión católica, mas no la seguían al pie de la letra como muchos lo hacen. Un hogar separado totalmente de Dios, de las enseñanzas de Dios. Nunca le inculcaron el acercamiento a una iglesia, nunca le acercaron una Biblia, nunca le acercaron una enseñanza acerca de que Dios existe, algo, porque no lo había en aquel hogar, no lo había. Y este niño fue creciendo y su única fuente de escape era la escuela. Su único medio de expresión era la escuela, logrando muy buenas calificaciones, enfocándose en el estudio, logrando muchos premios, muchas calificaciones buenas en la primaria. Mas sin embargo, su papá no estaba cuando le daban esos premios, su mamá no estaba cuando estaban dando esos premios, nadie le reconocía en su familia sus logros de aquel pequeño. Lógicamente esto se fue acrecentando conforme pasaban los años. Sus amiguitos que él conocía, niños sanos en aquel momento, pero que le empezaban a enseñar ciertas cosas que un niño a esa edad no debería de conocer, porque sus padres no estaban ahí, sus hermanos mayores no estaban ahí, solamente recibía regaños, solamente recibía disciplina, solamente obedéceme, solamente gritos y no había nada más. Así creció aquel pequeño. Pasó con mucho esfuerzo a la escuela secundaria y su mamá, su papá hicieron un gran esfuerzo por que él estuviera en la secundaria técnica número 26. Este niño, con todos esos problemas de identidad, de carácter, se pudo colocar ahí. Ahí entró un mundo muy diferente. Entró a un mundo en el cual empezaron las primeras veces. Las primeras veces de ver a alguien drogándose, las primeras veces de ver a alguien en las fiestas tomando hasta vomitarse, las primeras veces en que él vio a jovencitos besándose, tocándose, las primeras veces en que le fue mostrado un video pornográfico, las primeras veces en que él escuchó el heavy metal, el rock and roll y todas estas cosas, un mundo totalmente diferente al cual él venía. La falta de identidad, la falta de atención orilló a aquel muchachito de 11 años a adentrarse en aquel mundo, a adoptarlo. Todos esos problemas generados en casa, todos esos problemas que tenía en su ser, pues lógicamente colapsaron con todo aquello que le estaban presentando. Su vida se empezó a degenerar de una forma terrible, una degeneración terrible, sexualmente horrible, en carácter horrible, sus emociones disparadas. No podían hablarle porque ya estaba golpeando. No podían criticarlo porque ya estaba explotando. Su única fuente buena fueron los deportes, en los cuales destacó.
Su única familia eran 4 amigos, borrachos hasta no más decir, degenerados hasta no más decir. Esa era su familia. Y cada vez que tenía un problema, ¿con quién creen que iba? Con los 4 muchachos. ¿Y qué creen que les decía? Quédate en mi casa, vente. Y metían unas muchachas y empezaba la fiesta y empezaba todo el rollo. Mal, muy mal. Tenía apenas 13, 14 años cuando todo esto estaba pasando. Un muchacho alejado de su familia. Tenía padres, pero parece que no tenía. Tenía familia, 7 hermanos. Y ni uno podía darle una palabra, ni uno podía darle un consejo. No había nadie. Estaba solo, enfrentando un mundo desconocido, un mundo terrible. El profeta Ezequiel es llevado a aquel valle y le es mostrado una montaña de huesos que simbolizaban la condición de aquel país en aquel momento. Desmembrado, solo, improductivo, no hay fruto, seco, mal, desordenado. Esa era la vida de ese joven. Y tal vez nosotros hemos pasado por un valle así. Tal vez estés pasando por ese momento en este tiempo. Tal vez ni lo has pasado, ni lo estés pasando, pero déjame decirte que en algún momento de tu vida Dios te va a llevar a aquel lugar. Es necesario que Dios te lleve, porque Él no fue. Dice que ahí el Espíritu del Señor lo llevó a ver. Hay un punto en tu vida en el cual tú y yo tenemos que pararnos. Hay un momento en nuestra vida en el cual nosotros tenemos que hacer un stop y ver nuestra condición. Es necesario. Va a doler. Vas a sufrir al ver tu condición y vas a decir, esto no puede seguir. No puede seguir. Este muchacho terminó la secundaria y se fue a un bachillerato. Todas esas cosas que durante todos esos años venía cargando, se acrecentaron más en aquel tiempo. Entraba y salía de su casa a cualquier hora de la noche, a cualquier hora del día, no decía nada, a nadie le pasaba información, incomunicado totalmente. Los domingos, cuando llegaba, después de pegarse unos reventones el sábado, llegaba a su casa y encontraba la mesa, sus hermanos compartiendo, desayunando, sus papás. Se paraba en la puerta y se salía. Y se volvía otra vez con sus 4 amigos. Era algo terrible. Entró al bachillerato. Igualmente se empezó a destacar en los estudios. Era su única cosa buena, entre comillas, los deportes. Pero ahí se empezó a incrementar mucho algunos problemas vergonzosos, terribles, que no quiero ni mencionarlos. Todo esto provocó que al término del bachillerato su vida estuviera totalmente colapsada, totalmente derrumbada, derribada, totalmente seca, sin esperanza, sin ilusiones. Los planes que tenía no se habían cumplido, no era permanente en nada.
sus relaciones no funcionaban. No funcionaba nada en su vida. Sin el apoyo de sus padres, sin familia, sin Dios, sin ilusiones. Llegó un momento en su vida este joven, un día, intentó quitarse la vida. Tomó un cuchillo y lo puso en sus muñecas. Y quiso quitarse la vida porque en su interior había esa sequedad que describe el profeta Ezequiel. Él dice, secos en gran manera. No hay nada valioso allí en ese momento. Algo le impidió quitarse la vida. Pasó mucho tiempo, empezó a tener experiencias que no entendía. Algo o alguien se subía a su cama, lo tomaba de los brazos, le ponía una mano en el cuello y empezaba a sentir unas convulsiones. Horrible esa experiencia. Él abría los ojos, quería ver, quería escuchar, pero no veía nada, no escuchaba nada. Simplemente sentía aquello encima. Por muchas noches, de 12:30 a 1:30 pasaba esto. Cuando llegaban cerca de las 12:30, tomaba mucho café para no quedarse dormido y no pasar por lo mismo. Él pensó que tal vez estaba enfermo de epilepsia, de ataques epilépticos. En su razonamiento él pensaba, porque decía, pues a lo mejor estoy enfermo, a lo mejor algo me pasa, pero como no tenía con quién ir, no había alguien de confianza, no había nadie más que aquellos 4 borrachones, se sentía totalmente preocupado. En ese ambiente, en esa condición, intentó por segunda vez quitarse la vida y hubo una tercera vez. ¿Conoce a alguien así? ¿Conoce a alguien tan desesperado? ¿Conoce una persona que intenta hacer lo bueno, que quiere salir, que quiere sobresalir, que quiere crecer, pero no puede, no hay nadie que lo ayude? ¿Conoce a alguien así? Yo sí conozco. Hay que ayudarlos. Hay que darles la mano. A lo mejor no tiene un papá que lo ayude. Y el que lo tiene, lo único que recibe son golpes o es ofensas o qué sé yo. Pero todos estos problemas originados en el seno de una familia, todo esto provocaron con el paso de los años tener esa imagen de aquel joven de ya 23 años. Las cosas ya estaban fuera de control. Su vida totalmente entregada a la adoración satánica, porque ya no escuchaba canciones de rock de esas leves, ya escuchaba cosas más pesadas, más ofensivas, más explícitas. Vestía de esa forma, todo de negro, pelo largo, aretes. Su vida era así, su vida era oscura. Entre más oscura, decía él, entre más oscura, esa es mi personalidad. Entre más miedo de eso es lo que yo traigo por dentro, pensaba. Mas sin embargo, Dios en medio de esa pudredumbre, Dios en medio de ese problema, de esa dificultad, de esa situación, cualquiera que sea, Dios tiene poder. Y Dios tiene la misericordia. Y Dios tiene la gracia de meter su mano santa ahí y rescatarnos, y lavarnos, y limpiarnos. Él tiene ese poder. Ustedes se preguntarán,
o tal vez ya lo dedujeron. ¿Cómo es que David sabe tanto de ese muchacho? Pues ¿cómo voy a saber tanto si yo era? Un día llegué a casa en la mañana, un domingo, después de vagar, y me encontré con la noticia, me encontré con propaganda de gente loca que decía: Jesucristo es el Señor, Jesucristo vive. Mis hermanas me recibieron: David, qué bueno, Cristo te ama. Y yo decía: quítate, no me has hablado en 23 años y ahora te atreves a hablarme. Quítate. No quise, no entendí. Era tanto mi dolor, era tanto mi odio, vergüenza que sentía al presentar a mis padres, vergüenza que sentía al presentar a mis hermanos, vergüenza, una vergüenza terrible. Mi vida estaba totalmente deshecha, destrozada, seca, horrible. Pero un día llegó Jesús a ese hogar. Cuando Dios entra a un hogar, nada es igual. Dile a la persona que está junto: nada es igual. Nada es igual. Cuando Jesús llega, nada es igual. Las tinieblas son esparcidas. El temor se va. La tristeza se cambia ¿en qué? En gozo. Y nada es igual. A los 23 años llegó esta gente que ya me tenían harto con esos coritos de todos los días. Me tenían harto y harto y harto. Y cada vez que llegaba, se metían a mi cuarto y echaban un aceite ahí en las paredes y hacían un desastre. Y yo me molestaba mucho. Y yo tenía un demonio, yo creo, adentro, muy grande. Tenía tanta adoración a lo que era mi mundo. Exaltaba tanto a aquellos personajes que yo no sabía que blasfemaban contra Dios, porque yo no creía en Dios, yo no creía ni en el diablo, yo no creía en nada. Pero cuando ellas me dijeron: esto no es bueno, esto no es bueno, aquí hay espíritu, yo decía: estás loca, estás enferma, no, esto no existe. Pero pasaron muchos meses. Mi vida seguía igual, mi vida no cambiaba. Mi vida seguía en un descenso muy profundo. Siempre que yo intentaba hacer algo, no me salía. Siempre que intentaba entablar una relación con alguien, no funcionaba. Buscar un trabajo era lo mismo. La falta de identidad y la falta de seguridad en mí me hacían que yo me presentara en los trabajos, y así como daba un paso adentro, había algo que me paraba y me daba la vuelta y me iba. No podía solo. Había algo que me detenía. Pero un día Jesucristo se reveló a mi vida. Un día el Señor puso en mi mente: ve a una iglesia. Yo no sabía de dónde venía esa voz, yo no sabía. Yo volteé y quién me habló. Y otra vez estaba yo trabajando y: ve a una iglesia. Y al final de cuentas le dije a uno de los que estaban ahí, Pedro Ramos, le dije: ¿sabes qué? Voy a ir a tu iglesia. Aquel dijo: ¿qué? Sí, voy a ir a tu iglesia el domingo. Amados, cuando yo fui, él no estaba. Ni siquiera estaba él. El caso fue que yo llegué solito. Llegué a una iglesia el 23
de octubre del año 2000. Di nuevamente conmigo: cuando Jesús está, nada es igual. Nada es igual. Llegué esa fecha, ese lugar, una tarde, 7 de la noche. La gente me recibió de una forma sorprendente. Parecía que me conocían de años. Nunca más me separé de esa gente. Nunca más me separé de esa gente, porque ahí recibí todo el cariño que durante 23 años no tenía. Ahí pude ver que alguien me podía abrazar. Ahí pude ver que alguien que no me conocía me daba un beso en la mejilla sin maldad, me daba la mano fuertemente. Y yo no andaba vestido precisamente como ando ahora. Por ahí se rieron porque por ahí me vieron cuando llegué. Mi aspecto era muy feo. Bueno, todavía más o menos, ¿no? Pero era terrible. Pero la gente no le importaba. La gente no veía mi aspecto, la gente veía lo que Dios veía dentro de mí. Había una posibilidad para aquel muchacho que se quiso quitar la vida 3 veces, que cometió actos terribles, que cometió tantas atrocidades, tantas blasfemias. Pero hay una esperanza. Si tú estás en una condición en este momento, este mensaje, la verdad, es para todo aquel que por muchos años ha intentado salir de su situación y no ha podido. Yo quiero decirte que hay una esperanza para ti. Y ese día es hoy. Hay esperanza. Dios tiene poder. Amén. Dios es poderoso. Él puede cambiar tu situación completamente. Ahora yo uso las camisas por dentro. Ahora me peino y me rasuro a veces. Dios cambia tu interior y cambia tu aspecto. Hasta tu olor es diferente en Él. Tu forma de hablar cambia, tu forma de ver la vida cambia. Cuando yo llego a aquella congregación, soy recibido de una forma impactante. Pasados un mes, recibo a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Porque dije, voy el domingo a ver qué se me pega. Y llegué aquel domingo y sí se me pegó mucho. Porque regresé el jueves. Porque alguien me invitó el jueves. Y fui el jueves. Y también fui el domingo. Pero luego alguien me invitó el martes. Y fui el martes. Y fui el jueves. Y fui el domingo. Pero luego me invitaron los jóvenes el sábado. Entonces fui el martes, fui el jueves, fui el sábado y fui el domingo. Y el pastor me dio mi constancia y me dice, pues vente el lunes. Y empecé a ir el lunes, el martes, el jueves, el sábado y el domingo. Pero la gente empezó a ver en mí algo que Dios estaba haciendo. Yo traía el cabello largo hasta el hombro. Me gustaba el metal. Cuando tenía en la iglesia mes y medio, solito, sin que nadie me dijera, me lo corté, me rasuré, me vestí de otra forma. Y ahí conocí a mi esposa. Ven para que te conozcan. Ven para que salgas en el video. Ven. Ella es mi esposa. Fruto de aquella invitación
a Jesucristo en mi vida. No era constante ni nada. Cuando yo cumplí 1 año en la congregación, después de 1 año de que los pastores me instruyeron, me cuidaron de una forma que yo no podía creerlo. Ellos fueron más que mis líderes, ellos fueron más que mis hermanos, ellos fueron más que mis padres en aquel momento. Me bauticé. El Espíritu Santo vino sobre mí y me dio dones. Y me afirmé. Dije, no voy a regresar atrás. No voy a volver atrás. Porque cuando Jesús viene, nada es igual. Nada es igual. No podía solo. Llegué a mi casa aquel día que recibí a Jesús y me presenté con mi mamá y mi papá. Les dije, mamá, ahora yo tengo al Dios al que tú crees. Mi mamá pegó un brinco y dijo, gloria a Dios, y empezó a abrazarme. Mi papá también, estaban contentísimos. Mi cuarto, que era oscuro, quité toda esa basura, la quité, pinté mi puerta y ya había claridad, abrí las ventanas, ya entraba luz en ese lugar. Yo no sabía de música cristiana y alguien me regaló un cassette de música cristiana. Ese cassette fue con tanta unción para mi vida. Ahí me aprendí mi primer salmo. Tenía yo 2 meses. Me aprendí mi primer salmo de memoria gracias a ese cassette de cantos. Alguien me regaló una Biblia de esas de bolsillo. Me regaló la Biblia. Desgraciadamente las personas que me llevaron a la iglesia, que me regalaron, ya no están en el Evangelio. Es terrible eso. Ese muchacho que me regaló esa Biblia, no sé dónde estaba. Pero yo no paré. Yo dije, si tú me salvaste, si tú me llamaste, es por algo. Es por algo. Porque tú no te equivocas. Y yo estaba convencido. Y pasaron todo ese año. Y yo dije, estoy en la iglesia. Tengo un trabajo, porque no duraba ni 3 meses en un empleo. Totalmente inconstante en todo. 1 año cumplido en mi trabajo y era una hazaña para mí. Una hazaña. Precisamente tenía 1 año en la iglesia, tenía 1 año en mi trabajo y ya tenía 1 año de conocer a la que ahora es mi esposa. Cuando Jesús entra en tu vida, nada es igual. Todo cambia. Nuestra condición personal, tienes que hacer un alto en tu vida. No puede ser uno aquí y otro allá afuera. Tienes que ser completo. Tienes que ser de una sola pieza. El Señor quiere que tú te veas a ti mismo. Es difícil, sí es difícil. Verse al espejo muchas veces duele. Verse a un espejo muchas veces ves una realidad que muchos quisiéramos ignorar. Pero verse a un espejo es enfrentarse a la realidad de Dios, pero no para criticarte, ni para juzgarte, ni para mandarte al infierno, sino para decirte que hay una esperanza de vida para ti y para mí. Dios le preguntó a Ezequiel, ¿vivirán estos huesos, Ezequiel? ¿Habrá una posibilidad para ellos, Ezequiel? Ezequiel dijo, Señor, solo tú lo sabes. La respuesta inmediata de Dios fue, profetiza sobre estos huesos y diles, oigan
palabra de Jehová. Habla a estos huesos y diles, escuchen palabra de Dios. Escuchen palabra de Dios. No algo humano. No hay esperanza en ningún lado fuera de Dios. No hay esperanza de cambio en nadie. Solamente en Él. En Él hay un cambio verdadero. En Él tiene que estar nuestra mirada. En Él tiene que estar nuestra esperanza. En Él tiene que estar toda nuestra fe. En Él, en nadie más. Dice el Señor, yo hago entrar espíritu en ustedes y vivirán. Un día que fui al servicio en el 2001, todos recibían lenguas. Yo veía a la gente brincando, veía a la gente saltando y yo decía, pero bueno, ¿por qué a mí no? ¿Y por qué a mí no? ¿Y por qué a mí no? Yo quería, y yo lo anhelaba, y alguien decía por ahí, yo escuchaba, decía, tienes que pedirlo, tienes que anhelarlo, tienes que... Y yo decía, bueno, pues yo también lo quiero, y yo no sabía ni orar, yo no sabía muchas cosas, y de repente algo vino sobre mí, y sentí algo tan caliente en mi cuerpo, pero sentí mucha paz en mi vida. Después supe que era el Espíritu Santo de Dios. Y me dio vida. Él dice, yo hago entrar espíritu en ti para que tengas vida, para que tu vida cambie, para que ella tenga un giro, para que si ahora eres como eres, ya no seas como sigues siendo. Tiene que haber un cambio. Y Dios te muestra esa realidad, pero también te dice que va a haber cambios. Porque Él quiere bendecirte. Él quiere sacarte de ese hoyo. Él quiere sacarte de esa pudredumbre. Él quiere sacarte de todo esto. Pondré espíritu en ustedes y vivirán. Entonces Ezequiel dice, yo profeticé como me fue mandado. Yo hablé lo que tú me dijiste. Y los huesos se juntaron. Y cada hueso empezó a unirse con su parte. Empezó una reestructuración. Empezó una restauración. Empezó a todo lo que estaba desquebrajado. Empezó a componerse. Todo lo que no duraba empezó a durar. Todo lo que no permanecía empezó a permanecer. Toda la oscuridad salió y empezó a haber luz. Todas las cosas son diferentes en Cristo. Quedaron cubiertos por la piel, pero no había en ellos espíritu. El camino de Dios, hermanos, es un proceso. A lo mejor tú todavía estás en el valle mirando la condición actual, pero no debes de quedarte ahí nada más viendo tu condición actual. Tienes que hacer algo. Tienes que dejar que Dios haga algo. Porque el próximo paso es que tu vida sea restaurada, que tu vida sea edificada, que tu vida sea completa. A lo mejor estás en ese paso, pero el profeta dice, no hay espíritu en ellos todavía. Proceso de Dios. Dios te hace ver la condición actual. Dios restaura tu vida, pero Él quiere vivir en tu vida. Dentro de ti quiere moverse. No puedes quedarte restaurado, pero sin espíritu. No estás completo. No estamos completos. Profetiza al Espíritu, le dijo el Señor a Ezequiel. Profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre.
entró espíritu en ellos y vivieron y se pusieron en pie. Cuando Dios entra, nada es igual. Nada es igual, todo cambia. Tu vida es restaurada, tu vida es edificada. Las cosas del pasado ya quedaron allá. Ahora las cosas son hechas nuevas. Pero Él quiere habitar en tu vida. Él no quiere cambiarte de religión nada más, porque entonces estarías simplemente restaurado, pero no hay espíritu. Estás incompleto. Todo esto es un esfuerzo. Tienes que hacer un alto en tu vida el día de hoy. Dios quiere que tú veas algo más allá de lo que has visto por estos 2 años, 3 años, 5 años o 20 años que llevas. Tal vez tú has sido restaurado, pero necesitas el Espíritu Santo de Dios en tu vida. Dios quiere que estés completo, que estés completa. Necesitas ser restaurado completamente. Es un proceso. Llevo 13 años desde aquella vez, desde la última vez que quise matarme. Llevo 13 años en el camino de Dios y no me he apartado y no me apartaré si Dios me da las fuerzas. Llevo 13 años trabajando constantemente. Llevo 13 años con mi esposa. Tengo 3 hijos maravillosos. Cuando Dios entra en tu vida, nada es igual. Ahora ya no estoy solo. Ahora quiero sacar a mis hijos de la casa. Y todavía tengo un agregado. Ya no estoy solo. Sí, es verdad, hay momentos de aflicción. Hay momentos difíciles en el camino de Dios, pero Dios permite todo eso para forjar nuestro carácter, para afianzarnos en la roca. Y ese canto que la hermana estaba tocando en ese momento, primera de Pedro 5:10, ese versículo fue algo clave en mi vida. Dios me habló a través de ese versículo que decía: mas el Dios de toda gracia, el cual permitió que pasaras por un momento difícil, ese mismo Dios te levante, te restaure, te afirme, te fortalezca y te establezca para que a Él le des la gloria. Amén. A Él es la gloria. Las cosas de mi pasado no las traigo ahora a sacarlas solamente porque quiero que Él sea glorificado, porque quiero que la gente escuche que un hombre pudo cambiar su vida gracias a la presencia de Dios. Esto es para todos. Esto es para todos. Ahora Dios me da el privilegio de hablar de Él. Ahora Dios me da el privilegio y la confianza que me tiene la familia pastoral para darme este lugar. Ahora puedo decirles a la gente: Dios existe, Dios es bueno, Dios me cambió, Dios me restauró y ha puesto su espíritu en mí. Aleluya. Este es tu tiempo. Este es el momento en el cual tú tienes que enfrentarte a tu propio espejo. Ponte en pie, por favor. Tu vida va a ser restaurada, pero es necesario que le permitas al Espíritu de vida entrar en ti. Sin Él, dice la Escritura, nada podéis hacer. Nada. Podrás venir a la iglesia, podrás traer una Biblia muy grande,
podrás cantar muy bonito, pero sin el Espíritu Santo de Dios, el profeta Ezequiel dice, aún no tienen vida. Y yo quiero que tengan vida, dice Juan 10:10, y la tengan en abundancia. Cuando el Espíritu Santo viene, dice la Biblia, hay libertad. Tenemos que dar pasos. Cuando el Espíritu Santo entra, dice la Escritura en Ezequiel que se puso en pie y vivió. Ese es el momento en el cual tú tienes dos opciones: o recibes la palabra o la rechazas. Las consecuencias no las sé. Yo decidí aquella noche creer a las locuras que me decían mis hermanas. Yo decidí creer en Dios porque ya no había esperanza en mi vida. Ya no había nada adelante de mis ojos. Y decidí entregarme a Dios y Él empezó a trabajar en mí. Han sido muchos años de altas y bajas. No ha sido color de rosa. Ha sido un camino difícil, pero solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. Padre, en el nombre de Jesús, esta es tu palabra, Señor. Aquí están mis hermanos y cada uno va a ser llevado en su tiempo a aquel valle. Cada uno va a tener su propia visión de su condición y de su relación contigo. Ahora, por medio de Ezequiel, tú nos hablas a nuestra vida y nos muestras cómo tu poder y tu gloria puede sacar y cambiar la vida de un hombre, para que solamente tú seas glorificado y solamente tú seas alabado. Te damos gracias, Señor, por los cambios que has hecho, por la transformación que has permitido, por ese amor que nos has dado, por esa paz que nos has regalado, por esa constancia en ti. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que mis hermanos escojan bien, que en este día haya gente sabia y entendida que escoja bien el camino, que escoja bien, Señor, escuchar y aplicar tu palabra. Señor, Padre, bendícelos y ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, no podemos seguir así, no podemos seguir igual. Queremos cambiar y tú eres un Dios de cambios y de transformación y de vida y de renovación. Padre, bendícenos a cada uno de mis hermanos, sus familias. Señor, que tu Espíritu Santo, que Jesús entre a ese lugar, que Jesús entre en ese lugar, en esa vida que sea cambiada y transformada. Sopla aliento de vida en ellos, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias, Dios. Hermana Adriana, ¿nos puede acompañar con ese canto precioso? Si es posible, ¿verdad? Ese canto, mis hermanos, escrito en 1 de Pedro 5:10, fue un versículo que Dios me habló en un momento muy difícil. Yo ya tenía 5 años de conocer al Señor y me tuve que ver puesto en una encrucijada. Personas muy queridas a mí, muy allegadas a mi vida, trascendentes
yo tenía que decidir si obedecer lo que la palabra de Dios me estaba diciendo y seguir al Señor que me había salvado y me había lavado, o seguir al hombre. Fueron momentos terribles, de mucha confusión. Fueron momentos en los cuales yo lloré mucho. El diablo venía a mi lado y yo podía escuchar su voz y podía escuchar su respiración cerca de mí y me decía: te equivocaste, ya no hay esperanza, volviste a retroceder. El diablo estaba aquí cerca de mí y me decía: lo echaste a perder todo. Pero la voz de Dios fue más alta. La voz de Dios fue más audible, hablándome precisamente por medio del profeta Ezequiel. Yo pude entender, por medio del profeta Ezequiel, yo pude entender qué es lo que Dios quería en ese momento para mi vida. Tiempos muy oscuros para mí y para mi familia. Pero yo pude entender que había un propósito, y ese propósito me orilló a buscar una palabra nueva. Fue muy difícil, pero llegué a Unidad Cristiana Online. Porque el Señor, por medio del profeta Ezequiel, me habló. Y fue aquí donde el Señor me habló nuevamente. Por medio del pastor Luis Ocaña, dijo: lo que tú tienes dentro de ti, con el tiempo, todos lo van a ver. Cuando Dios te somete a un tiempo de mucha prueba, cuando tú estás en un momento de mucha lucha, de mucha confusión, ese es un tiempo en el cual Dios quiere tratar contigo. Ahora mismo hay personas aquí que yo siento que están pasando por mucha carga, mucha confusión. Es necesario que se levanten ahora y empiecen a caminar en medio de los huesos. Empiecen a caminar alrededor de los huesos y empiecen a ver su condición actual. Ya no más. Dios no quiere que sigas así. Dios quiere que camines, que salgas de ese lugar. Dios quiere llevarte a un lugar mayor. Dios quiere darte a un lugar más de bendición. A los 24 años el Señor dijo: hasta aquí. Yo le creí a Él y le seguí. No me importó nada. Fue difícil dejar todo. Pero ahora alabo a Dios porque Él me ha firmado en la roca. Porque Él me ha establecido, me ha fortalecido, me ha levantado para su gloria. Hermano, tú también, tú que me escuchas, tú también, escúchame bien, hay esperanza para ti. Has estado en una religión y has creído que es suficiente, pero yo te digo, en el nombre de Jesús, necesitas el Espíritu Santo en tu vida. Necesitas el Espíritu Santo en tu vida. Dios necesita gente que le crea hoy.
amado Señor, gracias porque has cambiado mi lamento en baile. Gracias porque permitiste que a través de toda esta vida turbulenta yo pudiera entender que tú tenías un plan para mí. Gracias porque mi vida cambió completamente. Porque me avisaste cuando mi padre iba a morir. Porque sanaste a mi madre. Porque mis hermanos se acercaron a ti. Porque restauraste mi hogar. Porque me diste a mi familia. Señor, toda la gloria es tuya. Toda la gloria es tuya. Levanta tus manos al cielo.